La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. Dígale, la Biblia dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, y que no codicies, que no matarás, ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a Él adorarás. Dígale, que si su pueblo y le busca de corazón, si mi pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos. ¿Cuántos lo creen? Y sanará la tierra. Fuerte. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón, y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. Como dice, necesito a alguien que diga amén. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. ¿Saben para qué? Para que todo aquel que crea en Él hoy reciba vida eterna. La Biblia dice, aunque muchos no lo crean, que Cristo viene. Dígale, que si su pueblo ora y le busca de corazón, si mi pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará tu familia. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. Alguien grite gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey en esta hora. Muy pronto en el cielo se escuchará el sonido de una trompeta. Alguien diga, Cristo viene. Que si su pueblo y le busca de corazón, si mi pueblo se humilla, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice, aleluya. Bendito sea el Señor. Muchas gracias. Gloria a Dios. Yo creo que ese es un mensaje necesario en este tiempo. Porque la gente vive mucho de fábulas hoy. Pero que lo que la Biblia dice es la verdad. Todo lo que la gente le diga que no tenga fundamento bíblico, por más bonito que suene, rechácelo porque no viene de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la que transforma. La palabra de Dios es la que bendice. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Y la palabra de Dios es la que limpia el camino de la juventud. Por eso Jehová se aseguró y le dijo al pueblo, esta palabra escríbesela a tus hijos en las paredes, en los muros de la casa. Yo diría hoy en los celulares, en la tablet, en la computadora que usan, donde quiera, que lo que encuentren, en vez de encontrar lo que otros le ofrecen por ahí, se encuentren con una palabra de Dios. Quiero cantar una canción más, ¿le parece? Esta es la primera canción que saqué como solista, inspirada en una palabra de la Biblia también, el libro de Romanos capítulo 8.
versículo 28. Dígale a alguien que le quede cerca, tranquilo, que todo obra para bien. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. Si hay alguien que lo sabe aquí, diga. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Díselo. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre. ¿Alguien sabe que Él es fiel aquí? Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control. Dile, porque todo obra para bien, todo. A los que le han amado, todo obra para bien. Repítelo conmigo y dile, todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo. Si alguien trajo un aplauso para el Rey, déselo ahora. Nunca pensé que los vientos de tormenta solo me impulsaban hacia ti y al final también obraron. Todo lo que te ha pasado tiene propósito. No imaginé que aquellas lágrimas sirvieran para quebrantar el alma y al final aumentara más mi fe. Pero luego del desierto vas a ver claramente que tu Dios ha sido. Él nunca te ha dejado solo. Y aunque en medio de tu proceso no se ve, dile conmigo, mi Dios tiene todo. Y porque todo lo que te está pasando ahora, a los que le han amado, todo. Repítelo conmigo, dile, yo lo sé, que todo obra para bien, aunque a veces parezca. Alguien grite gloria a Dios. Todo. A los que están cantando, repítelo conmigo, dile, yo lo sé, que todo obra para bien, aunque a veces todo obra para bien. Gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias, Padre. Siéntese un momentito. Una persona una vez preguntó que por qué a la gente buena le pasaban cosas malas y por qué a la gente mala le pasaba cosas buenas a veces. Y a quien le hicieron la pregunta respondió y dijo, yo no sé por qué a la gente buena
le pasan cosas malas y por qué a la gente mala le pasan cosas buenas. Yo sé una sola cosa. Yo sé que a los que aman a Dios, las buenas y las malas, todas las cosas que le ocurren le obran para bien. Yo no sé todo lo que ha pasado contigo, no conozco tu historia, no conozco la historia de tu familia, pero yo sé que si tú amas a Dios hoy y te unes a su propósito, al propósito por el cual tú fuiste llamado, todos tenemos un llamado aquí. Todo el mundo, todo el que llegó esta mañana tiene un llamado aquí, de parte de Dios. La diferencia es que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y los escogidos son los que aman a Dios. La gente que decidió amar a Dios, eso es algo que Dios no te puede imponer. Alguien tiene que decidir amar a Dios. Y si usted decide amar a Dios, usted pasa de ser un simple llamado a ser un escogido de Dios. Si alguien hoy, yo no tengo que llegar al final del tema, pero si alguien hoy, con estas palabras, dice, a partir de ahora, yo quiero dejar de ser solamente un llamado, yo quiero ser un escogido. Si alguien dice, yo quiero amar más a Dios, yo quiero aprender a amar a Dios, levante esa manita al cielo. Diga, Señor, yo quiero aprender a amarte más. Llévame más profundo en mi amor hacia ti. Enséñame a amarte como tú me amaste a mí. Jesús le dijo a sus discípulos que se amen como yo les he amado. Quiero hablar de la iglesia y precisamente, bueno, yo no conozco porque no he hablado, simplemente Yael fue el contacto que nos trajo acá, pero el pastor habló con mi esposa, hemos estado rodando por muchísimos lugares y hemos estado durmiendo poco. Anoche de hecho llegamos como a las 3 de la mañana y estamos aquí hoy. Y todos los fines de semana hemos estado un día en Nueva York, otro en Pensilvania, otro en San Luis, Missouri. Qué bueno, qué bendición. Pero donde quiera que Dios me lleva, siempre le pido a Dios que me permita llevar una palabra, no necesariamente que revolucione a la gente en términos de su emocionalidad, sino que transforme y que edifique al cuerpo de Cristo. Yo le pido a Dios que hoy esta palabra les sirva a ustedes de edificación para su hogar, para su familia, su vida personal y para esta iglesia. De hecho, cuando venía para acá, hoy fue que me enteré que están acá en este lugar. Yo no sé por qué, si están en construcción, si no sé, si se fueron del lugar de donde estaban, donde yo fui la primera vez. Yo no conozco la historia y no me interesa conocerla porque ya Dios tenía un plan para hablar. Y qué bueno que yo no sabía nada. Y yo quiero hablar hoy de la iglesia de Cristo. A mí me parece interesante hablar de la iglesia. ¿De qué? Pues déjeme decirle algo. La iglesia de Cristo no es un invento hebreo. ¿No es un invento qué? O sea, la iglesia de Cristo tampoco es una idea judía. No. La iglesia, de hecho, en su término etimológico, el significado de la palabra ya existía antes de Cristo. Pero no en Israel. Existía en Roma. Y existía en Grecia. Porque lo que Cristo llamó la iglesia no es lo que nosotros ahora llamamos iglesia. Ahora pregúnteme qué es la iglesia. Cristo decide plantar la iglesia cuando ya en Roma tenían iglesias. ¿Qué tenían en Roma? ¿Pero eran iglesias para Dios? No. Porque la palabra iglesia, por eso hay varios concilios que llevan ese nombre. La palabra iglesia significa asamblea. ¿Qué significa? Por eso las asambleas de Dios se llaman asamblea de Dios, asamblea cristiana, asambleas internacionales y otros ministerios que llevan ese nombre más pequeño. Se llaman asamblea porque la iglesia significa. Ahora, la asamblea a la que Cristo se está refiriendo, de hecho la primera vez que Cristo habla de la iglesia, es la vez cuando habla con Pedro y le dice, sobre esta roca edificaré. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora yo quiero que usted escuche ese término que Jesús dice.
y ustedes lo dijeron bien, ustedes dijeron mi casa. Me gustó ese término. Porque mucho tiempo antes hubo un hombre llamado Jacob que subió a un monte a adorar a Dios. Y allí levantó un altar en ese monte. Y dicen que tuvo una revelación y vio ángeles que subían y que bajaban. Y dijo, este lugar no es otra cosa que casa de Dios. Entonces Dios tiene una casa. Y esa casa representa la puerta del cielo. ¿Qué representa? O sea que la casa de Dios, a diferencia de lo que nosotros pensamos hoy, no es un templo, ni es una congregación, ni tampoco es un santuario, ni tampoco es una sinagoga. Todo eso ya existía entre los hebreos. Y Jesús dijo, así como dijo Jacob, que eso es casa de Dios y puerta del cielo, dijo, yo voy a edificar mi asamblea de gobierno. Porque posiblemente, dicen muchos historiadores, que cuando Jesús pronunció eso, de hecho, se encontraba en una provincia de Roma llamada Filipos. ¿Cómo se llamaba? Filipos. Esa es la carta a la que Pablo le escribe a los filipenses. ¿Se acuerda de eso? Cuando Jesús se encuentra en Filipos, le dice esa palabra. La primera vez que Cristo pronuncia la palabra iglesia, la pronuncia en una ciudad llamada. Y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra las puertas del cielo. ¿Alguien entendió eso? Hay dos puertas, diga conmigo, dos puertas. Están las puertas del infierno y están las puertas del cielo. Pero las puertas del infierno, y esa es una buena noticia para ti, porque tú hoy estás en la embajada del reino de los cielos. Cada vez que usted asista a este lugar, no piense que va para la congregación, diga voy para la embajada del reino de los cielos. Déjeme decir una revelación. Cuando yo fui la primera vez con Juanpa, mi compañero de canto de muchos años, a buscar visa, a nosotros nos dijeron que no. Pero Dios me había dicho que sí. Y es difícil entender lo que pasó allí, porque yo tenía una llave de bronce en mi bolsillo y yo saqué la llave de bronce y le dije al Señor, tú me entregaste esta llave, me están diciendo que no. Yo no hice nada espectacular, yo le hice una pregunta al cónsul al final y le dije, está bien, no hay problema, si no se puede, no hay problema. Él dijo, yo quisiera darles la visa, pero no se puede, no puedo darles la visa. Y ese yo quisiera darles la visa fue muy interesante para mí. Porque Dios quiere hacer milagros, pero hay cosas de nosotros que se lo impiden. O sea que no es falta de voluntad de parte de Dios, es falta de sometimiento a veces de parte mía. Y cuando él dijo eso, yo le hice una pregunta porque yo sabía una cosa. Yo hay muchas cosas que no las sé, pero esa yo la sabía. Yo sabía que los entrevistadores están listos para hacer preguntas, pero no están listos para que nadie le haga una pregunta a ellos. Y yo le hice una pregunta porque ese día la bandera de los Estados Unidos, ¿cuántos saben que en la embajada de los Estados Unidos no se sube la bandera dominicana? La bandera que se iza en ese territorio, ¿cuál es? Porque eso está en República Dominicana, pero es territorio. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Cuando fuimos ahí nos dijeron que no, pero yo le pregunté por qué la bandera estaba a media asta. ¿Cómo estaba la bandera? Y él sorprendido, porque yo soy observador, yo llegué a la embajada, lo primero que veo es para todos los lados y veo que la bandera está a media asta, no está izada totalmente hacia arriba. Y él me dijo, yo no sé. Y mira, Dios nos dio la sabiduría para desconcertarlo, a sacarle el no de la mente. Y me dijo, dame un segundo, no te vayas, ya estamos quemados, ya nos dijeron que no. Ya la visa no va, yo estoy ahí de curioso. Y Juanpa me decía, varón, pero con la bandera arriba, abajo, donde quiera, estamos quemados, o sea, vámonos. Y yo le dije, estate tranquilo, espérate. El hombre se fue y duró, ¿saben como cuántos minutos? Como 30 minutos averiguando.
quemado aquí 30 minutos averiguando por qué la bandera está a la mitad. Y cuando el hombre volvió, dijo, la bandera está media alta porque esta mañana, esta madrugada, murió un expresidente de los Estados Unidos. Bueno, pues nada, yo quisiera darle la visa. Bueno, a ti yo te la puedo dar, pero a él no. Ya estamos 50-50, no está 100-0. Y él me dijo, ¿quieres que te la dé a ti? Porque a él no se la puedo dar. Y yo le dije, no, es que yo sin él no voy a viajar. Porque yo canto con él, yo no canto solo. Y él dice, entonces no quiere que te dé la visa. A mí solo no, a los dos o a ninguno. Y él dijo, dame un momento. Se fue 10 minutos más. Y esos son los 10 minutos más largos de la historia. Y me dijo, se supone que un cónsul nunca diga esto que te voy a decir. Él tiene un problema. Le preguntó a él, ¿tú has ido a México alguna vez? Yo le dije, ese no ha ido ni a Jaime, hermano. Ni a Jaime, no ha pasado ningún peaje de la historia. Sí, pero es que hay un delincuente muy importante en los Estados Unidos que tiene el mismo nombre y el mismo apellido que él. Y la misma fecha de nacimiento. Y eso le pasa a mucha gente que va al consulado a buscar visa y le dicen que no y usted no sabe por qué. Es que alguien usurpó su identidad. Eso pasa mucho. Se puso un nombre falso, sacó un social para tener permiso de hacer su trabajo y algunos fechorías y utilizó el nombre de otra persona para no manchar su propio nombre. Y él nos dijo, en la casilla número 7, que es la donde uno coge la huella, si ustedes pagan $81 hoy, le cogen la huella a él para que le hagan una investigación del FBI que dura una semana. ¿Cuánto dura? Si él sale limpio, la visa de él va a salir, la tuya está aprobada. Digo yo así, sí, porque nos vamos en una semana, hermano. El pasaporte de Juanpa duró exactamente un año en el consulado americano. Yo duré un año entero viajando solo. Pero al año su visa salió aprobada. Si aquí hubiera una revuelta nacional ahora mismo, Dios nos libre, si hubiera una revuelta o si usted se encuentra en un lugar como Haití o un lugar donde hay ingobernabilidad en este momento, ¿para dónde usted corre? Si usted se encuentra en un país que no es el suyo, ¿para dónde corre usted? ¿Para dónde? Si aquí hubiera un gringo ahora mismo, para donde quiera, si hay algo que lo están persiguiendo, que lo quieren matar, que le quieren hacer daño, ¿sabe dónde se va a refugiar? Porque la embajada de su país, escuche, aunque él esté en un territorio de cualquier otra nación del mundo, ese lugar donde él está le pertenece a su país. Así que cada vez que yo entro a la iglesia, ya yo no entro con la conciencia de congregación. Yo entro con la conciencia de embajadores y embajadoras del reino. Porque yo no estoy en la tierra. La Biblia dice que estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Usted acaba de entrar en el reino de los cielos. Cristo dijo, este lugar es casa de Dios y puerta. Entonces cuando usted entra a este lugar, usted no está entrando a la iglesia que la gente conoce. Usted acaba de entrar al reino de los cielos. Juan Luis no se equivocó cuando dijo que en el cielo no hay hospital. Cuando usted pasa por esa puerta, los problemas, los dolores, las enfermedades, las persecuciones, las vicisitudes, las vergüenzas, los miedos, todo se queda afuera. Porque no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Alguien dice amén a eso? Así que bajo esa conciencia yo le quiero platicar la historia de cómo se plantó la primera iglesia en Filipo. ¿Dónde? Y quiero de eso enseñar 3 cosas muy básicas, pero que creo que pueden servirle de edificación a esta congregación.
El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, relata cómo eso ocurrió. La mayoría conoce la historia, pero era necesario que le hiciera ese background para que entiendan lo importante que es cuando Pablo, Timoteo y Silas entran en la ciudad de Filipos. Porque Pablo sabe que está entrando en la ciudad donde Cristo dijo por primera vez que iba a fundar su iglesia. Y Pablo está iniciando con unos novatos del evangelio que son Timoteo y Silas, en ese caso. Y entrando en una ciudad donde Dios tiene grandes planes. ¿Alguien dice amén? Dios tiene grandes planes, pero es una ciudad sitiada por el enemigo. Y es una ciudad que tiene dueños. ¿Qué tiene? Dueño. Espiritualmente las ciudades tienen. Y cuando Cristo decide plantar una iglesia en cualquier esquina, lo que Cristo está diciendo, en esta esquina, a partir de ahora, se va a destronar todo dueño, todo dominio, toda potestad, todos gobernadores de la tiniebla que hay, se van en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Todo lo que no es de Dios, sobre este lugar, en el nombre de Jesús, tiene que caer. Y lo que ocurre allí es, si usted tiene su Biblia, vaya al libro de los Hechos, capítulo 16. Versículo 16 en adelante. Si no le aburre, vamos a leer un poco la Biblia. Leemos tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Hechos capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer un poquito, así que... Dice el verso 16, ya lo tiene, diga amén. Muy bien, escucho páginas sonando todavía, vamos a esperar que lleguen. Hechos capítulo 16, verso 16. Muy bien. Dice el verso 16, aconteció que mientras íbamos a ¿qué? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha, ¿una qué? Que tenía espíritu de... la cual daba gran ganancia a sus amos. Diga conmigo, tenía dueño. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, la adivina, ¿verdad que sí? Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Escuche bien. La que está hablando no está hablando de parte de Dios. Es una persona endemoniada, con un espíritu de adivinación, no de revelación, de adivinación. Lo que no es de Dios es del diablo. El que está hablando aquí no es la muchacha. Y el demonio, el espíritu que está hablando a través de ella, está hablando bien de Pablo y de Silas. ¿Cómo está hablando? Dice aquí, oiga lo que dice aquí. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos, han venido a anunciarnos el camino de la... Mire lo que dice ahí. Y dice la palabra que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. ¿A quién le desagradó? Este se volvió y dijo a la muchacha, dice ahí, te mando en el nombre de Jesús que salgas de este lugar, que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. Padre, en el nombre de Jesús, toda atadura, toda cadena, todo lo que está cerrado, Señor, todo lo que está en tinieblas y en oscuridad, todo el que vino con falta de dominio propio, en el nombre de Jesús, desata sus cadenas ahora. Pero viendo sus amos, verso 19,
que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ¿a dónde? Ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan. ¿Qué hacen? ¿Dónde están los alborotadores de esta casa? Así que alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos. Y se agolpó el pueblo entero contra ellos. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle. Después de haberle azotado, diga conmigo, mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardare. Bendice esta palabra, Señor. Puede sentarse un momentito. Quiero decir, diga conmigo 3 cosas. Hay 3 cosas que hoy podemos aprender de esta historia. Número 1, la muchacha que no venía de parte de Dios estaba hablando bien de ellos. No escucho la voz de un Silas o de otro discípulo de Pablo diciendo, me molesta eso. Al que le molesta eso es a Pablo. ¿Por qué le molesta a Pablo? Porque los niños espirituales tienen un buen deseo, pero no tienen discernimiento espiritual. ¿Qué cosa no tienen? Esa muchacha llevaba varios días hablando bien de ellos. ¿Cómo estaba hablando? Pero Pablo, dice la palabra, que llegó a incomodarse de que ella hablara bien de ellos. Yo pregunto, ¿cuántas veces alguien va a hablar bien de nosotros y nosotros nos vamos a sentir como un pavo real? Wow, pues es el varón que cantó el año pasado en el Palacio de la Presidencia, la canción La Biblia dice. Y yo, gracias, sí, soy yo mismo. El discernimiento es muy importante para la iglesia y la iglesia en este tiempo está careciendo de discernimiento. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos antiguos, no es por resaltar el legalismo ni otra cosa, yo no creo en eso, pero sí debo decir algo serio. Antes, para casarse con una persona, había que estudiar esa persona. ¿Sabe por qué la gente fracasa tanto en el matrimonio hoy? Porque se enamoró por lo que escuchó y no por lo que discernió. Si una gente tuviera discernimiento, sabría que detrás de la palabra bonita, de la propuesta de ese muchacho, hay un espíritu que no viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente fracasa en los negocios hoy? Porque detrás de la propuesta económica, que es buena, usted no sabe cuando hay una mala intención. Por eso lo primero que yo le quiero decir a todo el que está aquí hoy, yo quiero orar por 3 cosas. Y yo quiero orar, número 1, para que usted se vaya de aquí teniendo más discernimiento espiritual. Que todas las decisiones que usted tome, usted no la tome confabulándose con una persona que habla bonito, pero no es de Dios. Dice la Biblia que la luz y la tiniebla no tienen ninguna comunión. Y Pablo sabía que no eran la palabra lo que afectaban, sino lo espiritual. Pablo llevaba varios días predicando. ¿Cuánta gente se convirtió en esos días? Nadie se convirtió. Cuando yo veo una iglesia detenida, la veo detenida porque hay gente que le está faltando discernimiento. Porque la falta de discernimiento atrasa el avance y el movimiento del Espíritu Santo sobre la casa de Dios. Pablo está entrando en una ciudad donde Cristo dijo por primera vez que él tenía una idea que se llamaba: voy a hacer una iglesia. ¿Qué voy a hacer? Pero Pablo había plantado iglesia en otros lugares y en el lugar que Cristo dijo no se había plantado ninguna iglesia. Pablo tenía una gran misión y se fue con sus mejores soldados. Se llevó a Timoteo, se llevó a Filemón, se llevó a Silas, se llevó a todos los muchachos que estaban metidos con Dios.
Y aparece la persona más famosa del lugar, porque ustedes saben que los adivinos son famosos. Cuando yo estaba pequeño, por eso es que yo hablo de los niños, porque cuando uno es niño, uno no discierne los espíritus. Digo niño espiritual, ¿no? Porque hay niños que tienen más discernimiento que algunos viejos, que algunos de nosotros, ¿no? ¿Sabe algo? Cuando yo era niño, había un problema porque yo crecí en una iglesia que guarda el sábado. La iglesia adventista del séptimo día. ¿Han escuchado esa iglesia? Pues yo crecí en la iglesia adventista. Y yo tenía un problema con la iglesia adventista que no me gustaba. Y era que la lucha libre de Ya Veneno la daban los sábados. Y yo era loco con Ya Veneno. Y estos benditos adventistas no me querían dejar ver la lucha libre de Ya Veneno. Y yo la veía escondido. En mi casa no había televisor, pero al lado, en la casa del vecino, había un televisor blanco y negro. Y ahí yo veía la lucha libre. Le decía, todos los sábados le decía, cuando veníamos de la iglesia, porque era sábado en la mañana, cuando veníamos de la iglesia le decía a mami, pues voy a comer en la casa de Gaby hoy. Era para ver a Ya Veneno. Y a Relámpago Hernández fajado dándose golpe ahí. Pero después de Ya Veneno, daban un señor que se llamaba, no voy a decir el nombre, un señor que mi mamá me decía que no era de Dios, pero a mí el tipo me caía bien. Sí, porque el tipo se veía como un ángel, se veía bonito, pelo rubio, una tez blanca de piel, pero no blanca cualquiera, una blanca limpia. Se veía HD cuando los televisores eran blanco y negro. Y unos trajes púrpura con unos colores y unos espejos por todos los lados y muchas luces. Y yo digo, Dios mío, pero esto es casi en el cielo que lo están grabando. Y mi mamá decía que eso no era de Dios. Yo le decía, mami, pero tú estás mal. Porque el hombre no dice nada malo, él lo que dice es que Dios les bendiga. Y que sobre todo tengan mucho. Y yo digo que lo que el hombre está hablando es de parte de Dios. Es de Dios. Ahora, ¿por qué yo no entendía lo que él estaba hablando? Porque yo espiritualmente era. Porque yo no tenía. Cuando usted tiene discernimiento, usted puede ver a la gente hablando bonito. Y usted sabe que detrás de eso hay un espíritu diabólico. Por eso hay mucha gente que le ha confiado a sus hijos a la persona que se ve buena gente en el barrio. Y usted no sabe la diablura que trae ese individuo o esa individua. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Es importante el discernimiento? Por eso antes los pastores decían, este altar no se le puede entregar a todo el mundo. Ah, pero es que el tipo es famoso. No, tranquilo, ni pregunte de dónde viene, que deja lo que predique. No, la iglesia tiene que regresar a la época del discernimiento. Tú tienes que dar testimonio. Tú tienes que mostrar evidencia de lo que tú traes dentro. Porque tú no puedes treparte aquí a contaminar lo que Dios está haciendo en este lugar. No sé si alguien está entendiendo lo que Dios le está diciendo. La segunda cosa, no se tiene que poner de pie, solo la voy a leer para que usted, la puedo decir, pero la quiero leer para que sea la palabra. La segunda cosa que quiero hablar es de adoración. ¿De qué? Discernimiento, adoración. La adoración es muy amplia porque la adoración se puede manifestar de diferentes formas, en diferentes modalidades. Pero hay dos formas que son demasiado poderosas en el reino de Dios. Y dice el verso 21 en adelante, 23 en adelante. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que lo guardara con máxima seguridad.
El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, diga conmigo, de más adentro, y les aseguró los pies con cadena. Diga conmigo, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ahora yo entiendo por qué Dios los tiene aquí. Cuando yo llegué, yo entendí por qué Dios los tenía aquí. Yo no sé por qué llegaron aquí, pero sé por qué Dios los tiene en este lugar. Dice aquí que a la medianoche, ¿qué es la medianoche? La medianoche es el momento más oscuro de tu vida. La medianoche es cuando el amanecer está más lejos de llegar. La medianoche, después de haberte azotado muchas veces, a ellos le habían dado muchos golpes, tenían ramalazos, tenían heridas en el cuerpo. Lo habían metido con los individuos más peligrosos de la cárcel. En el lugar más hediondo de la cárcel. En el más oscuro de la cárcel. Usted sale como embajador de Cristo. El Señor me manda a Filipo a predicar. Y en vez de salir como muchos quieren salir, grandes y poderosos, terminas en la cárcel. Porque así es el evangelio de Cristo. A veces para Dios hacer las cosas grandes que quiere hacer, necesita meternos en una cárcel. Y yo quiero que usted sepa que no fue el diablo que lo metió. No fue el diablo ni la mujer de Potifar que llevó a José a la cárcel. Fue el Espíritu de Dios que lo llevó. Yo pregunto, ¿quién llevó a Jesús al desierto? La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Siempre que tú eres probado, no fue el diablo que te llevó a las pruebas. Fue Cristo que te llevó a las pruebas para que tú salgas victorioso de ellas. No fue el diablo que permitió que le diera lepra a Job. Si Dios no da el permiso, no hay ninguna cosa difícil que te pruebe. Y usted dirá, este muchacho está hablando de cosas que él no entiende porque él no ha vivido lo que yo he vivido. Y eso es verdad, tal vez no ha vivido lo que tú has vivido, pero he vivido lo que yo he vivido. Y le está hablando una persona que en el año 2014 vio pidiéndole a Dios, orándole a Dios. Yo hasta le recé, yo creo, yo hasta le recé a Dios. No permita que mi hijo se muera, y se murió. En mis brazos. Padre, resucítalo, y no lo resucitó. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios quiere hacer contigo, no hay nada que pueda impedir que tú caigas en la cárcel. A Job se le murieron 10 hijos en un solo día. Y todavía dijo, sea el nombre de Jehová bendito. La grandeza del cristiano no es el milagro que Dios le hace. La grandeza del cristiano, lo que Dios me dijo esa noche cuando murió mi hijo a las 12 de la noche. Me dijo, hubo un hombre que perdió 10 hijos, pero la gran pregunta era, ¿tú crees que él te va a seguir alabando si tú le quitas lo que más ama? Eso fue lo que el diablo dijo de Job. Quítale lo que más ama y tú verás que él no te va. Y Dios dijo, ¿tú quieres apostar conmigo? Porque el diablo cree que le va a ganar a Dios en tu vida. La batalla del reino de los cielos no es en los aires, claro, no estoy hablando en contra de ese versículo que dice los aires, pero no es afuera de ti, es dentro de ti que está. La única batalla de este mundo no es por salvar una esquina, no es por salvar un barrio, un edificio, es por salvar tu corazón. La gran pelea es quién va a reinar en el alma tuya, Cristo o Satanás. Y yo decidí que con hijos o sin hijos yo lo voy a adorar. Con milagros sin milagros, Dios es bueno. Todo el tiempo. Y mi adoración no va a depender de que me vaya bien o que me vaya mal. Desde la cárcel, como Pablo y como Silas, se escuchará el sonido de mi alabanza. Se escuchará mi oración. Dice la palabra que a medianoche ellos hicieron dos cosas. ¿Qué hicieron? Ellos oraron
y cantaron. Las dos cosas son adoración. Orar es adorar y cantar es adorar. Y hacer silencio delante de Dios es adorar. Rendirse delante de Dios. Ser un buen trabajador. Donde quiera que usted está, eso es adorar. La Biblia dice que todo lo que hagan, si comen o si beben, háganlo para la gloria de Dios. Dice la palabra que a la medianoche, ellos en vez de quejarse, en vez de decir, el Señor nos metió aquí injustamente, nosotros estamos defendiéndolo a Él y predicando el Evangelio y reprendiendo demonios y nos metieron en la cárcel. En vez de comenzar a quejarse por los golpes que tenían en su espalda, por los golpes que tenían en su costado, por las heridas que traían, comenzaron a orar y a levantar un clamor de alabanza al Rey. Y yo quiero decirle algo. ¿Cuántos quieren ver puertas abiertas y cadenas rotas en su vida? Lo voy a repetir. ¿Cuántos quieren ver puertas abiertas? ¿Cuántos quieren que se rompan las cadenas de ellos y las de sus hijos? ¿Cuántos están orando por un hijo que está atado? ¿Cuántos dicen ese hijo le pertenece a Dios? Y no me voy a cansar de orar por él o por ella hasta que Cristo lo traiga en el nombre de Jesús. Yo les tengo un secreto en esta hora que lo descubrí en esta palabra. Hay gente que ora pero no canta. Y hay gente que canta pero no ora. Cuando yo estaba pequeño, en el colegio adventista Osama, era un colegio adventista, los adventistas no se ven tantas manifestaciones como en las iglesias, las diversas iglesias pentecostales y evangélicas. No se ven tanto manifestaciones, un culto más. La gente al final dice amén, nadie aplaude, nadie se levanta, habla uno primero, otro después. Y una vez mi papá, que era maestro de matemáticas en el colegio adventista, ellos llegaban a las 7:30 de la mañana. El colegio empezaba a las 8, pero ellos llegaban a las 7:30 para orar, para encomendarle el día a Dios y a los muchachos al Señor. Y eso me parecía muy bueno. Y la directora del colegio, que era una mujer de Dios, que yo la conocía, es una mujer de Dios, una institución de la iglesia. Una mujer que cuando hablaba tú sentías a Dios. Y esa mujer cayó en el suelo y se batía como una serpiente. La mujer de Dios. Y comenzó a cambiar la voz y hablaba como un hombre, como un monstruo, una cosa rara. Y yo le estaba hablando a un niño de 7 años. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo lo que estaba era asustado. Yo no sabía lo que era eso. Y creo que si lo hubiese sabido me asusto más. Pero yo escuché esa voz hablar y nunca he podido olvidar lo que esa voz dijo. ¿Usted quiere saber lo que esa voz dijo? Esta mujer es una mujer de Dios. Ella ora mucho, todos los días y muchas veces al día esa mujer ora. Dijo esa voz. Pero yo la tengo atada. Yo nunca he podido olvidar eso porque siempre me pregunté cómo una gente que ora, el diablo, no es la Biblia que lo está diciendo, es el mismo diablo, dice que tiene atada a una persona que ora. Y yo lo entendí una vez que me acordé de un coro que cantábamos en la iglesia que decía: Dios no oye la oración si no estás reconciliado. Dios no oye la oración enojado con tu hermano. Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no estás reconciliado. Dios no oye la oración. Cuando yo entendí eso, yo comprendí por qué había gente que duraba 21 días ayunando y todavía tenía resentimiento en su corazón. Todavía no había perdonado al marido o a la esposa. Oran mucho, pero odian demasiado.
Cuando una gente guarda resentimiento, yo sé que este no es el mensaje que lo pone a chipear a ustedes, pero esto puede provocar una transformación en el corazón de alguien. Cuando una gente guarda resentimiento, puede orar, pero no puede cantar. Una vez veníamos en un avión, Juanpa y yo precisamente, de Chicago a Miami. Y llevábamos un par de horas volando ya y no habíamos llegado. Y yo, pues señor, esto está fuerte, esto lleva como 3 horas y el viaje debe durar como 2 horas y media. Y era que el hombre había dado un par de vueltas porque el avión ese, la tormenta estaba muy fuerte y no podía bajar, tenía que salirse lejos. Y en una parece que voló demasiado. Y nos anuncia el piloto, dice, señores, vamos a tener que aterrizar en otro aeropuerto porque se nos acabó el combustible. Hermano, se acabó la gasolina, pero no fue en la autopista Duarte. Fue allá arriba volando. Hermano, yo vi a todo el mundo rezando, presinándose, orando. Yo dije, wow, pues yo no sabía que todo el mundo era católico, evangélico aquí. ¿Sabe qué? Hasta los ateos, cuando le dicen, usted tiene un diagnóstico de cáncer, dice, mira, si tú existes, mete mano ahora. Si es verdad que tú existes, o sea, hasta dudan de su ateísmo. Cualquiera cuando tiene un hijo enfermo ora. Pero ¿puede esa persona dar una alabanza cuando está en medio de la prueba? ¿Puede esa persona hacer una fiesta en el desierto que está viviendo? Lo que Pablo está presentando aquí es algo demasiado grande. Lo que Pablo está diciendo aquí, nosotros presos, con ramalazo, con golpe en el cuerpo, todavía, no solamente la oración, nos sale una alabanza para el rey. Dice la Biblia que lloraron y ellos, yo le estoy hablando a una iglesia que necesita discernimiento, pero necesita también levantar el sonido de la alabanza. La parte que más me gusta de acá, dice que mientras ellos cantaban, los presos los oían. Escuche, los presos no estaban adorando. Los presos no estaban orando. Los presos no estaban cantando. Pero los presos estaban. Ahora yo entiendo por qué ustedes no tienen ahora mismo barreras que impidan que algún vecino lo esté escuchando. Porque esos coros que ustedes cantan llegan a los vecinos que están al lado ahora mismo. Así que disfruten por un momento el calor que están pasando. Porque es parte del propósito de Dios. Dios lo dejó caer en este lugar, o los trajo a este lugar. No estoy hablando de caída para mal, sino lo dejó aterrizar en este lugar. Porque tiene propósito con los presos que están al lado. A veces nosotros andamos como Pablo buscando en Filipos cuál es el edificio más importante de la ciudad. Déjame ver dónde es que voy a plantar esta iglesia. Espérate, déjame la plaza. Póngale nombre usted, que ustedes son los que saben toda esa marca. Y Cristo allá arriba esperando diciendo, pero señores, yo tengo el edificio ya. No, que en Plaza Central, que en yo tengo el edificio. Si Cristo te dijera dónde que está tu bendición, tú hasta dejas a Dios. Porque si tú supieras que la iglesia que Cristo quiere plantar no está en ese edificio, sino en la cárcel de la Victoria está. El arquitecto de los arquitectos dijo, donde están los presos, está el edificio y están las almas que se van a salvar. No se va a convertir uno ni dos, todos se van a convertir. No son los ingenieros, no son los funcionarios de gobierno, pero son los tipos más peligrosos de Filipo que te voy a entregar. Y dice la palabra, en el versículo
25 lo repito, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos. Entonces sobrevino de repente, diga conmigo de repente. ¿Alguien cree que viene algo de repente de Dios? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se rompieron. Yo quiero hablar hoy de cadenas rotas sobre tus hijos. Yo quiero hablar de cadenas rotas sobre tu esposa, sobre tu esposo. Yo quiero hablar de puertas abiertas sobre tu negocio en esta hora. Yo quiero hablar de puertas abiertas en términos de salud. Yo quiero hablar de puertas abiertas en términos académicos en esta hora. Pero ¿qué provoca las puertas abiertas y las cadenas rotas? La oración y la alabanza. Ya estoy terminando, pero recuerden que todo predicador tiene permiso a decir que está terminando 3 veces. ¿Verdad, pastor? Todas las puertas se abrieron. ¿Cuáles puertas? Y las cadenas de Pablo y de Silas fueron rotas. No, él me está corrigiendo. ¿La de quiénes? Se rompieron las cadenas de los que estaban orando, ¿sí o no? Se rompieron de la cadena de la que estaban cantando, ¿sí o no? Pero también se rompieron la cadena de los inconversos, delincuentes, de la prostituta, de los homosexuales, de los ladrones, de los asesinos, que estaban recibiendo la alabanza que tú le estás levantando a Dios en la medianoche de tu vida. Yo necesito a alguien que entienda que en vez de bajar el volumen, súbale el volumen a su alabanza. Que los presos lo van a escuchar. No deje de orar, mamá, por ese muchacho. No la suelte esa muchacha en la oración. Porque como mi mamá me decía, la salvación es individual, pero la intercesión no es individual. Mientras yo siga orando por ti, yo no te voy a ver en el mundo, yo te voy a ver como un evangelista de Dios. Y no me he podido escapar de servirle a Dios. Lo que tú dices es tan fuerte cuando viene de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra. Cuando usted ora por un hijo, usted se puede morir, pero la oración sigue viva. Porque la palabra permanece para siempre. Hay hijos que su mamá se le murió, pero la palabra de su madre sigue viva en su corazón. Hay madres que no vieron a sus hijos convertirse, pero un día cualquiera de estos se tiene que convertir porque esa palabra sigue viva en el aire, reclamando un cobro pendiente. No deje de orar por esa muchacha. No deje de orar por ese muchacho. Y le pido a Dios con mucha sinceridad que al igual que mi mamá, sus ojos no se cierren hasta ver el cumplimiento de esta palabra. Ya estoy terminando, segunda vez que lo digo. He dicho 2 cosas de parte del Señor: discernimiento y adoración. Hay 3 cosas que la iglesia no le pueden faltar. Debe tener una iglesia discernimiento, debe tener una iglesia adoración y una iglesia debe tener... No, la oración es adoración. Una iglesia debe tener salvación. Si una iglesia tiene salvación pero no tiene discernimiento, le falta algo. Si una iglesia tiene discernimiento pero todo está detenido, algo está mal y a alguien le tiene que desagradar, como a Pablo, porque algo está deteniendo la iglesia. Pero una iglesia viva, no importa que esté en la cárcel, no importa que esté en el edificio incorrecto, no importa que esté donde esté reuniéndose, lo importante es que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Diga conmigo, puertas abiertas y cadenas rotas. Cierro con el verso 27 que dice: despertando el carcelero. ¿Quién se despertó? Escuche, se despertó el que lo metió en la cárcel. Se despertó el que le dio los golpes a usted. Se despertó el que lo metió en la parte de más adentro, el que le puso la cadena en los pies, el que le trancó con candado, el que te quiere ver mal, se despertó. El movimiento de Dios, el de repente de Dios, despertó al carcelero. A la gente que me ha hecho tanto daño en la vida. Y dice que viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. ¿Qué va a hacer el carcelero? Pensando que los presos se habían ido. Escuche, si yo hubiese sido uno de esos presos, escuche, porque ahora vivimos un evangelio de Superman y de Mujer Maravilla. Si hubiese sido yo que oro y canto a la medianoche y todo el mundo está libre y se abren la puerta, ya yo fuera por el canal de la Mona. Porque en lógica humana, si yo oro y canto y las puertas se abren, Dios me está diciendo que me vaya. Si yo veo que el que me hizo tanto daño, al ver que Dios me bendijo, ahora se va a matar, yo digo, wow, esa es la justicia de Dios que lo va a matar. Déjalo que se muera, porque es que los Judas se ahorcan solos. ¿Lo han escuchado? Ese es el evangelio de hoy, pero ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el de un José, que sus hermanos, que lo metieron en el pozo, que lo vendieron, que lo traicionaron, que engañaron a su papá. Después, cuando Jacob murió, vinieron donde José y le dijeron: papá nos dijo que viniéramos a pedirte perdón antes de morir. Pero era mentira, era para que él no lo matara. ¿Sabe lo que le dijo José? Ay, mis hijos, si ustedes supieran que si no hubiese sido por ustedes, yo no estaría aquí. Dios me metió a mí en todo ese proceso para bendecirlo a ustedes. En el evangelio de Cristo no se paga mal por mal. En el evangelio de Cristo en la cruz, Cristo a los que le están traspasando les dice: Padre, perdónalo. Hay mucha gente que te ha hecho daño, pero es porque están atados. Pero ¿qué pasaría si en tus manos tuviera la oportunidad del que te hizo mucho daño salvarle la vida? Mire lo que dice acá. Tomó su espada en la mano, el verso 27, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal. No solamente Pablo y Silas, él le dijo: todos estamos. Mira, cuando alguien se convierte, una evidencia de la conversión es que el que se convierte, escuche esto, el que se convierte prefiere estar en el calor que ustedes están ahora que en la discoteca con aire que algunos van. Esos presos que estaban ahí no se podían ir porque ahí descubrieron la libertad. Porque esos presos entraron a una cárcel, pero Cristo convirtió la cárcel en una iglesia, en la embajada del reino de los cielos. Ese edificio era la propiedad de Dios. Antes era de los romanos, pero ahora era de Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces él, temblando, se acercó y se puso de rodillas y dijo: ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Oye, el que te metió en la cárcel te está preguntando: ¿cómo me salvo? Y Pablo pronuncia las palabras que todos ustedes han escuchado. Y Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
Diga conmigo: discernimiento, adoración y salvación. En mi casa yo quiero más discernimiento. En mi casa yo quiero más adoración. En mi casa yo quiero salvación. Si hay alguien que no está adorando, por lo menos va a escuchar lo que yo estoy adorando a Dios. Los presos de mi casa van a escuchar el sonido de mi alabanza. Alguien diga: yo recibo eso. Yo creo en el nombre de Jesús que hay gente aquí que va a subir el volumen, le va a subir al fuego a la alabanza en esta semana. Y que en esta semana los presos van a escuchar. Y las puertas que estaban cerradas se van a abrir en el nombre de Jesús. Y que todas las cadenas que estaban en los pies, en las manos de ellos, se van a romper en el nombre de Jesús. Y que aún personas que te hicieron daño vendrán de rodillas diciendo: ¿qué yo tengo que hacer? Yo quiero de lo que tú tienes. Yo quiero aprender a adorar en la prueba. Yo quiero aprender a adorar en la cárcel. Yo quiero aprender a perdonar a los que me meten en la cárcel. Y dice la Biblia que el carcelero, oiga, el que se quería matar para que no se fueran. Dice la Biblia que el que se quería matar para que no se fueran, lo sacó de la cárcel y se lo llevó para su casa. Dice la Biblia que Pablo y sus discípulos fueron allá y oraron, impusieron manos y todas las de la casa se convirtieron. Y esto lo voy a sumar yo, pues yo digo que ahí tuvieron que hacer un chocolate con pan en la noche. Imagino que eran las 2, las 3 de la mañana, hasta ahí orando. Como a las 3 de la mañana, dice Pablo, escuche bien. Ya estamos afuera de la cárcel, ¿sí o no? No nos tuvimos que escapar, ¿verdad que no? Ya no podemos ir, ¿sí o no? Pablo dice: ahora todos volvamos a la cárcel. Y Pablo y todos los presos se volvieron a meter presos ellos mismos, otra vez en la cárcel. En la mañana, los magistrados mandaron a decirle que dicen los jueces que ya ustedes se pueden ir. Pero tal vez usted está contento porque usted cree que ellos se fueron. ¿Quieren escuchar la respuesta del Pablo? Pablo le dijo que mandaron a ellos a decir ¿qué? Que nos vayamos ¿de dónde? De donde Dios nos hizo un edificio ahora. Díganle a ellos, así mismo dice la Biblia. Díganle a ellos que si ellos quieren que vengan ellos mismos a sacarnos de aquí. Porque a veces el diablo trama cosas contra ti que se vuelven bendición y después te la quiere quitar. Usted no se acuerda de Amán que planeó una horca para Mardoqueo. Y dijo: lo que el rey debe hacer con el que le agrada al rey es que lo levanten, que lo carguen en el hombro, que lo exhiban en la ciudad. Y después estaba triste porque él andaba con Mardoqueo al hombro. Triste porque la horca que él planeó para Mardoqueo. Bendito sea el nombre de Jehová.